mi conocimiento, el doctor es fiscal provincial del equipo especial para casos vinculados a Odebrecht. Sin mayor dilación, quiero dar paso al doctor José Domingo Pérez Gómez para abordar el tema aciertos y desaciertos del proceso de colaboración en empresas. Quisiera que lo recibamos con un fuerte aplauso. Muy buenas noches. Yo les agradezco realmente sus aplausos. Me han llenado bastante de alegría saber que hay un aprecio respecto a la labor que desempeñamos. Voy a hablar en plural porque no es solamente mi trabajo, es el trabajo de varias personas que tienen que sacrificarse, tienen que dejar muchas cosas de lado para lograr los resultados en varios procesos. Y ello nos dice de que esto es un proceso especial autónomo. Debe quedar clara la idea que la colaboración eficaz es un proceso. ¿Bien? Hay algunos autores que pueden señalar es un procedimiento, es una figura. Hay otros que le van a decir, y como casualmente también lo recoge la norma, es un proceso, porque no depende del proceso común, no depende de aquel proceso en donde se está llevando a cabo la investigación preparatoria, la etapa intermedia, y entendemos también el juzgamiento. Al ser un proceso, es independiente a lo que suceda en ese trámite. Por lo tanto, decir que es autónomo viene a ser una situación, digamos, complementaria al propio término de proceso que lo está estableciendo la ley. En ese sentido, dice la norma, se rige por las propias reglas y no depende, ya lo he indicado, de algún proceso común o especial, ¿no? Más adelante les voy a poner un ejemplo para que puedan entender, pero es básico formar primero estos conceptos para luego entrar un poco a la práctica. No contradictorio. Se basa en el principio de consenso de las partes. Es que cuando una persona se somete a un proceso de colaboración eficaz, no está ejerciendo contradicción con el fiscal, sino por el contrario, se está sometiendo a lo que el fiscal está planteando. Y en ese sentido, ya por una cuestión lógica, no podría contradecir lo que el fiscal, dentro de su estrategia de trabajo o teoría del caso planteado para el proceso de colaboración eficaz, le está presentando. Y por último, tiene por finalidad lograr una labor eficaz del Estado en la persecución y sanción. Les voy a poner un ejemplo, ya un poco entendiendo lo que es la colaboración eficaz. Imagínense que están investigando un tema de tráfico de drogas. Y en plena carretera detienen a la unidad vehicular, en la cual detienen al conductor y detienen a los pasajeros. Y en la tolva hay droga, pasta básica de cocaína, por ejemplo. Se están desarrollando ya los actos de investigación y las personas que fueron intervenidas se encuentran ya en calidad de detenidas. Y uno de ellos decide, ya presa, a través de una medida de prisión preventiva, pongámosles, decide a través de su abogado presentarse al fiscal. Va a la oficina del fiscal y le dice el abogado: señor fiscal, yo represento a Juan, que fue detenido en esa intervención policial que se realizó en la carretera, que luego se encuentra, se le dictó el mandato de prisión preventiva y solicitamos someternos a un proceso de colaboración eficaz. ¿Bien? Entonces, el fiscal lo que le va a plantear es: bien, esto es lo que
estoy imputando a su patrocinado, y si hay un sometimiento precisamente al proceso, lo que va a haber es una aceptación, ¿no?, del cargo. Segundo, le va a tener que brindar información al fiscal. Y por ejemplo, esto es un caso que ha sucedido o puede suceder en los casos de tráfico de drogas, es que esa persona le da información útil al Ministerio Público. Por ejemplo, le dice: fiscal, le voy a brindar información para que usted pueda desarrollar mejor la investigación, o pueda abrir otras aristas en el proceso de investigación, o pueda abrir nuevas investigaciones al respecto. Y le dice: tengo conocimiento de que en el lote 1 del sector 2 de la urbanización 3 del distrito 4 de la provincia 5 hay droga que se encuentra enterrada, camuflada debajo de una estructura de concreto. Y en efecto, el fiscal toma esa información, convoca al personal policial y van al lugar. Con autorización judicial, proceden al allanamiento, al registro, e ingresan al inmueble, y en efecto, una vez que levantan el registro concreto, determinan que en su interior o enterrada había 1 tonelada de ladrillos de pasta básica de cocaína. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que el colaborador nos está dando información. O sea, el colaborador está contribuyendo con el fiscal en la solución del caso. Le está otorgando precisamente evidencias al Ministerio Público para que continúe con la acción penal. Y a cambio, ¿qué está solicitando el colaborador? Beneficios. Mira, fiscal, yo te he brindado esta información, lo que voy a solicitar a cambio es que me des beneficios. Y es ahí en donde no podemos hablar precisamente de una contradicción, porque los dos no se están oponiendo. Por el contrario, los dos tienen el mismo norte. ¿Y cuál es ese norte? Precisamente llegar a un resultado que le permita al fiscal tener esa información que está requiriendo del colaborador, y el colaborador tener los beneficios que el fiscal le puede brindar. Esto es muy aparte o independiente de lo que sucede en el proceso contra esta persona que está siendo procesada por tráfico de drogas. Porque en el proceso que está siendo procesada, en el proceso común, va a continuar. Y probablemente las consecuencias de este proceso de colaboración eficaz van a tener resultado en ellas. Porque probablemente en esta situación en la cual conversa el fiscal con la persona que está sometiéndose al proceso de colaboración, le puede pedir una medida de variación de su prisión preventiva. Y le dice: mira, fiscal, señor fiscal, si yo le brindo esta información respecto a lo que usted va a encontrar en ese lugar, lo que yo voy a solicitarle es que me varíe la prisión preventiva por una medida menor, menos restrictiva de mis derechos, que podría ser una comparecencia por restricciones, que podría ser un impedimento de salida del país. Entonces, todas esas situaciones implican precisamente que este sea un proceso autónomo, que no tiene que ver con el proceso principal. Bien, y lo que busca es una labor eficaz del Estado en la persecución y sanción. Yo les pregunto, ¿podríamos haber obtenido esa información de que en ese lote se encontraba ese cargamento de drogas sepultado si no era por la información de algunos de los integrantes de la organización? No. Probablemente no. Alguno me dirá, no, definitivamente que sí, la policía se hubiese encargado de realizar esa actividad, pues esos actos de investigación. Claro, pero probablemente hubiese demandado más tiempo para la investigación. Probablemente la policía debió o podría haber realizado algún tipo de interceptación telefónica, seguimientos, videovigilancias, etc. Pero que nos hubiese demandado más tiempo, pero el proceso sigue corriendo y va a llegar a un fin.
y el fiscal va a tener que decidir con los elementos que cuenta. Entonces, se dice que la colaboración eficaz precisamente permite que la investigación o en sí sea más eficaz. Miren, colaborar, la pregunta es, ¿colaborar es delatar? Nosotros utilizamos el término colaboración, pero de seguro ustedes han visto o han escuchado en las noticias de que se habla bastante de la delación. En buena cuenta no es el término que utiliza nuestra legislación. Probablemente en algún reglamento o en alguna directiva del Ministerio Público van a encontrar el término delación. Pero la norma nos señaló como una cuestión técnica que lo que debía emplearse es el término colaboración. Y en sí es el acto de proporcionar información útil que permita perseguir con eficacia las conductas delictivas graves o cometidas por organizaciones criminales ejecutadas por ejecutar a efectos de obtener determinados beneficios premiales. Es lo que les he indicado. Algún integrante de la organización es el que nos tiene que proveer esa información. Ahora, ustedes me van a decir, ¿y cómo lo ponemos un poco a estos temas de corrupción de funcionarios? Sucede de que al haberse un poco modernizado estas prácticas corruptas, ya usualmente los depósitos que se pueden realizar a favor del funcionario o terceros vinculados a este funcionario no se van a realizar en el sistema financiero bancario nacional, sino que van a utilizar el sistema financiero bancario internacional. La pregunta que se haría es, ¿tenemos las condiciones, la capacidad operativa para poder identificar aquellas cuentas que se encuentran ubicadas en países que probablemente no tenemos un mayor nivel de relaciones diplomáticas con ellos? ¿Qué es lo que sucede? Sucede, por ejemplo, que se utilizan ya paraísos fiscales, se utilizan offshore, precisamente para ocultar el pago del soborno, el pago de la coima. Y esto está ubicado en países en los cuales el control es mínimo, en donde no se le va a solicitar a quien está aperturando determinada cuenta bancaria o se está constituyendo una empresa mayor identificación que la simple presentación de algún documento o firma en los formularios o formatos que le muestra o le entrega la entidad financiera. Entonces, para nosotros, como Estado, y en este caso hablo en cuestión de la Fiscalía, va a ser más difícil identificar precisamente esos datos. Entonces, ¿a quién tenemos que recurrir? Tenemos que recurrir precisamente a las personas que han participado en estos actos de corrupción. Porque en todo acto de corrupción, en toda práctica corrupta, siempre van a haber dos. El particular que quiere precisamente tener un servicio, una obra, o un bien, o dar un bien, y el público, o el funcionario servidor, que es el que quiere adquirir el servicio, el bien o la obra. Y ahí es donde se realiza precisamente la práctica corrupta. Termina el particular pagándole el soborno al funcionario, ya sea a través de una sobrevaloración, ya sea a través de modificar el contrato inicial a través de adendas. Yo sé que ustedes son estudiantes de Derecho, pero les voy a poner un ejemplo básico que a veces me gusta poner cuando dicto alguno de estos temas de corrupción de funcionarios. Imagínense que la contratación pública es similar cuando ustedes deciden adquirir o comprar un par de zapatos en cualquier tienda comercial. Ustedes cuando se dirigen a ese lugar, ustedes comienzan a cotizar precios. Y probablemente ese par de zapatos que a ustedes les agradó cuesta 100 soles.
pero en la otra tienda cuesta 80 soles. Entonces hay una diferencia. Es el mismo producto, pero probablemente por cuestión de costos de la tienda, del local, respecto a alquiler, personal que tiene que contratar como vendedores, uno lo ofrece a 80 soles y el otro lo ofrece a 100 soles. Es decir, hay una diferencia de 20 soles. Y ustedes, con el objeto de tener un mayor ahorro, o menor gasto, deciden adquirir el par de zapatos en la tienda que cuesta 80 soles. Y esos 20 soles, ustedes lo pueden invertir en otra actividad. Lo mismo sucede con el Estado, porque el Estado, por ejemplo, tiene que comprar las sillas donde ustedes están sentando, y el Estado va a someter a un proceso de compra pública, y va, a través de un procedimiento estructurado, a hacer una convocatoria, y se van a presentar distintos postores, y le van a decir: Estado, universidad, yo le vendo las sillas a 100 soles. Pero vendrá otro postor que va a decir: universidad, Estado, yo le vendo a 80 soles. Entonces, ¿qué van a hacer los funcionarios que precisamente tienen la obligación o la función de hacer esa compra? ¿A quién le van a comprar estas sillas? Al que vende a 80 soles. Pero si ellos se han puesto de acuerdo antes de que se pueda realizar precisamente la contratación, y conversa funcionario con el postor y le dicen: mira, tu competencia me lo va a vender a 100 soles. Si tú me lo dejas a 90 soles, 80 soles para ti, y 10 soles me los devuelves o me los das después de que te dé el contrato, contigo contrato, a ti te otorgo la buena forma. Entonces se presenta ese mal postor y dice: ofrezco 90 soles las sillas. Obviamente va a ganar, porque el otro le está dejando a 100 soles y el Estado va a buscar el precio más barato. Pero ¿qué ha pasado? Ha pasado que el precio o el valor real que en efecto está cobrando es 80. ¿Y qué está haciendo ese mal ya proveedor? ¿Qué está haciendo ese mal particular? Está sobrevalorando el bien. Y esta ganancia extra de los 10 soles, ¿saben a dónde va a parar? Al funcionario. Ahora, ¿cuándo se lo va a pagar? También en temas de corrupción he visto varias modalidades. Puede ser antes, porque obviamente el particular desconfía y le da antes y le asegura el contrato. ¿Cuándo va a recuperar ese proveedor postor particular? Una vez que el Estado le pague los 90 soles. Ahí recuperó su dinero. Pero también puede ser después. Termina pagándole el Estado y ese dinero se lo va a pagar de lo mismo que el Estado le está pagando, se lo va a dar al funcionario. Ahora, lo que yo les dije, cuando estamos hablando de montos menores, y eso es lo que he visto hace ya bastantes años, usualmente se puede utilizar ya no tanto a la propia persona, porque es fácil detectar a través del sistema bancario cualquier movimiento, a través de la compra de inmuebles, es fácil detectar si es que esta persona incrementa su patrimonio. Utilizan a los familiares, utilizan a los amigos, que también es factible poder detectarlo, porque probablemente lo que sucede en estos actos, como sucede en cualquier conducta criminal, siempre va a haber una persona que termina delatando, que termina colaborando. Porque esa persona luego siente que se ve perjudicada. ¿Por qué? Porque participó en un acto en la cual le está generando algún tipo de responsabilidad. Por ejemplo, y sucede, que terminó firmando una transacción y de repente
la cuestión tributaria a través de la SUNAT le está pidiendo que pague algún tipo de impuesto por esa transacción financiera. Bien. Pero lo que estamos viendo actualmente, voy a entrar un poquito a colación al tema que me toca ahora abordar, o abordar en el trabajo, es que cuando estamos hablando de millones de dólares, no se utiliza pues el sistema nacional, sino que se tiene que buscar algún tipo de mecanismo en el extranjero, porque ya no estamos hablando de la compra de sillas para la universidad, sino que estamos hablando ahora de carreteras, estamos hablando probablemente de aeropuertos, estamos hablando probablemente de hospitales, y estamos hablando de millones. Entonces ya no estamos hablando de que el valor era 80 soles, sino 80 millones. Y no estamos hablando de una sobrevaloración o sobreprecio de 10 soles, sino de 10 millones. Entonces, ¿qué nos está enseñando la experiencia? ¿Dónde le depositarían esos 10 millones a ese funcionario? Si lo hace en el sistema nacional, va a ser fácilmente detectable. Entonces, se están utilizando estructuras extranjeras, foráneas, a través de algunos países que no te van, o que no le van a exigir mayor documentación, mayor control, que la simple presentación de la persona que vaya, por ejemplo, a un determinado banco, de un determinado país, de estos paraísos fiscales, en donde la persona simplemente firma, y probablemente no es la persona que es la que está recibiendo el dinero, sino que esta otra persona está actuando porque tiene poder del funcionario, ¿verdad? Y ese dinero está ahí, congelado, no lo mueven. ¿Por qué? Porque probablemente se está esperando de que pase un determinado periodo de tiempo para que no pueda ser detectado. Porque si ingresa dinero a nuestro país, o hay un movimiento de ese funcionario que participó en un papel importante, en un rol en la determinada obra, carretera, hospital, aeropuerto, va a ser detectado inmediatamente por la SUNAT, la Contraloría, la Inteligencia Financiera. Entonces, el dinero permanece 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa que en algún momento, alguna acción, realmente estamos hablando de que hay una cuestión de uso del sistema financiero nacional, sino también internacional. Estamos viendo el uso precisamente de comunicaciones encriptadas, estamos constatando precisamente que se están utilizando mecanismos mucho más modernos para no dejar cualquier tipo de evidencia o rastro que permita precisamente a la Fiscalía o cualquier agencia de control gubernamental detectarlos. Por eso es importante la colaboración eficaz. Miren, yo les voy a poner ahora el caso de la Sala Penal Nacional de Apelaciones Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Esta es la resolución 2 del 22 de junio del 2018, que nos va a decir qué es lo que se entiende por colaboración eficaz. En su fundamento sexto ha señalado lo siguiente. Ha destacado la importancia y eficacia de la información brindada, que consistió no solo en la descripción del mecanismo que se utilizó para ejecutar el pago del 2.5% del valor adjudicado de la obra, sino también en dar a conocer los pagos por servicios de consultoría ficticios efectuados a los investigados, así como las transferencias al extranjero de una gran parte del 2.5%. Porque ¿qué es lo que sucede? Sucede que la persona, para justificar ese ingreso adicional, ¿qué es lo que usualmente está sucediendo? Cuestiones simuladas, cuestiones ficticias. ¿Por qué usted tiene ese determinado ingreso de determinada empresa? Porque recibí un servicio, o realicé, un servicio de consultoría. Entonces, se van creando, simulando, cuestiones que no son ciertas, cuestiones que no son reales, y que corresponde a la Fiscalía, por ejemplo, probar. Si me están ustedes señalando, por ejemplo, que es un servicio de consultoría y el Ministerio Público está considerando que es ficticia la realización de ese servicio,
entonces el Ministerio Público tendrá que desplegar su actividad de investigación para determinar si en efecto sucedió. Convocar a quienes fueron los contratantes, convocar precisamente a peritos que puedan determinar si en efecto el valor pagado por ese servicio corresponde al valor de mercado, constatar si en efecto se ha realizado a través del producto. ¿El producto cuál es? El resultado, el informe o aquello que ha beneficiado a la entidad por la cual se ha pagado por ese servicio. ¿Quiénes pueden ser colaboradores? Miren, el imputado, el que está investigado, el que está con proceso en curso, el que ya fue condenado, la persona que no está procesada. Es decir, toda aquella persona que está sometida a una investigación, a un proceso o aún no. Les pongo el claro ejemplo de los funcionarios que en una entidad pública están laborando y toman conocimiento de que la Contraloría General de la República ha iniciado una acción de control. Y comienza, la Contraloría ha ingresado a la entidad. Y el funcionario que sabe que tarde o temprano van a llegar a él, porque comienzan a realizar una acción administrativa de control, decide presentarse a la Fiscalía. Señor fiscal, sé que no hay ninguna denuncia en mi contra, sé que no hay una investigación en mi contra, pero sé que tarde o temprano la Contraloría va a llegar hacia mí. Y antes de que llegue a mí, yo voy a contar lo que ha sucedido. Acá están los papeles. A mí me obligaron precisamente a firmar ese contrato, porque me indicaron que si no firmaba ese contrato, me iban a despedir de la entidad. Entonces, no hay una investigación. La Contraloría todavía no ha terminado con su acción de control gubernamental. ¿Qué es lo que ha sucedido? La persona se presentó a la Fiscalía y se inicia no solamente el proceso de colaboración, sino que probablemente ya podemos iniciar la investigación con proceso propiamente dicho. Pero también las personas jurídicas. Esto está con la ley 30.737 de este año, del 12 de marzo del 2018, en donde la persona jurídica también se puede presentar al Ministerio Público y lo que va a buscar como beneficios son las medidas administrativas aplicables, es decir, la multa, inhabilitación, la suspensión, prohibición, cancelación de licencias, clausura locales y disolución. Hasta el momento en el Perú, por lo menos, no se ha firmado todavía un acuerdo de colaboración eficaz con una persona jurídica, la norma es nueva, y entiendo de que vamos a ponernos en sintonía con lo que está ocurriendo en los demás países de Latinoamérica, en donde ya se pueden suscribir precisamente estos acuerdos con empresas. ¿Cuáles son los principios? Miren, eficacia, me tiene que dar información. De nada me va a servir que la persona me venga o venga a la Fiscalía y me dé datos que ya los tengo. Tiene que ser información que me pueda contribuir al desarrollo de la investigación. Si me dice que el dinero está depositado en una determinada cuenta en el extranjero, me es útil. Si me dice, en el caso del fiscal antidrogas, que la droga o que probablemente el traslado de la droga se va a realizar determinado día con determinadas personas, me sirve. Proporcionalidad. Claro, me estás pidiendo un beneficio, por ejemplo, la reducción de la pena que te debe corresponder de 10 años, por ejemplo, estás pidiendo que te reduzca a 5 años, entonces la información que me tienes que dar es